se lamentaba. Azotásteme y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh, mi Elohim. Porque después que me convertí, tuve arrepentimiento, y después que me conocí, herí el muslo, avergoncéme y confundíme, porque llevé la afrenta de mis mocedades. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño delicioso? Pues desde que hablé de él, heme acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Apiadado tendré de él, Rahamín, dice Yahweh. Muy todo. Brujín Jabaín, Shabbat Shalom para todos, Keilah. Es una braja gadol grande. Una vez más, por la voluntad de Elohim Yahweh, nosotros estamos presentes acá, pues en este lugar, en este Midash, donde se invoca el Shem de Yahweh y de Mashiach Yahushua. Así que, Brujín Jabaín para todos aquí y los que están en las partes lejanas. Y así a todos los oyentes, a todos los que escuchan y ven, pues igual nosotros desde acá les mandamos un Shalom Gadol. Ustedes, ¿cómo les ha ido a cada uno? Muy todo que Elohim nos ha permitido, nos ha regalado, nos permite, nos da el permiso de, pues, de tener o poder disfrutar de un Shabbat más. Un Shabbat más, y pues ahí estamos en la lucha. Ahí estamos en el esfuerzo, siguiendo hacia adelante, e invitarlos pues a todos a seguir adelante, y a los amigos a los que están pues siguiendo pues las huellas de la enseñanza, pues aquí estamos también con todo el gusto del caso para poder cooperar, para poder colaborar. Tenemos la parashá Kitavó número 50, es la charla, es la plática que tendremos. Hay muchos elementos en los cuales vamos a ver. Importante es entender para todos pues que Elohim ocupó muchas figuras, parábolas, cosas figurativas para facilitarnos el comprender las cosas. Entonces usó muchos ejemplos físicos. Por ejemplo, usó plantas, usó arets, usó hayot, animales y tantas cosas para machal le llaman, para que fuese posible entender las cosas. Entonces, cuando nosotros entendemos, comprendemos que las figuras, pues se nos va a facilitar un poco entender el plan de Elohim. El otro punto es que se aconseja a todos y darles a entender, a conocer que las escrituras pues tienen un grado de idolatría, y que ese grado de idolatría no deja ver realmente lo que quiere enseñar Elohim. Entonces es importante conocer que hay un grado gadol de idolatría en las escrituras, ¿sí? Entonces, si no se conoce eso, si no se comprende, entonces es probable que no encontraremos la enseñanza. Por ejemplo, en el 2 de Hechos, libro de Hechos, ahí habla y llegado los yamin o los días de Pentecostés. Así es, ¿verdad? Pentecostés. Entonces, si usted no tiene claro, o sea, lo ve tal cual el expresar Pentecostés, ahí habla 50, ¿no? 50 nada más, 50 días. Nada más Pentecostés o pentecostal, parece que Pentecostés. Entonces, si usted lo ve a la letra, todo mundo pues lee ahí 50 días del Pentecostés, algo así.
Entonces, al llegar a ese punto, pues así un poco breve, entonces todos piensan de que ahí nacen los grupos sectarios, que ahí nace la iglesia, que ahí nace el otro, que ahí nace el otro, y ahí Pentecostés. Sin embargo, si nosotros con un poquito de cuidado vemos las escrituras, las Kibei Mekudesh, las escrituras un tanto originales, bastante originales, del hebraico, entonces se va a entender que la fiesta del Shavuot, la que se celebraba en el capítulo 2 del libro de Hechos, la fiesta del Shavuot, o la fiesta de la semana, o la fiesta de las primicias, ¿sí? Entonces, cuando usted ya ve que es la fiesta del Shavuot, la fiesta de la semana, o la fiesta de las primicias, entonces va a entender que fue una fiesta de Baikra, de Levítico 23, en el cual se presentaban ¿qué? Los bikurim, las primicias, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo hay qué importante es eso? Si no, todo el mundo va a pensar, no, aquí se fundó Roma, aquí se fundó la iglesia en el Pentecostés. Por eso se les invita a todos, ¿no? A que logren ir descubriendo esto. En el caso de la parachá Kitabo, cuando entres, entonces se nos va a enseñar, pues, tanto de lo físico que pasó con aquellas 12 tribus de Israel y que quería enseñarlos Elohim a nosotros como casa de Efraín para estos 2000 años con la parachá Kitabo cuando entres. ¿Sí? ¿Se comprende? Porque mi objetivo es que se comprenda, ¿va? Que se comprenda lo plasmado que Elohim Yahweh dejó. Así pues se hace este análisis breve para poder entrar a Parachá Kitabo. Por eso es bien importante la Parachá Kitabo. Kitabo es la 50, faltan 4 nada más para finalizar. Cuando entres. Entonces es importante que nosotros adentrémonos pues a aquella familia, que a Mishpahá. No es de perder de vista a aquella familia que entró a Eres de Canaán. En Kitabo va a entrar esa familia al regalo, al mataná, que Yahweh había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? ¿Se comprende bajo ti? Cuando entre. Todas estas parashot van conectadas desde que empezamos, de Bereshit hasta Devarim o Deuteronomio, que está finalizando, todas van conectadas. En el caso antes, anterior, vimos la 49. ¿Se recuerdan cuál fue la 49? ¿Cómo se llamaba la 49? Ustedes me dicen que miran las parachot. Ustedes me dicen, aquí vimos la parachá. Se nos olvida. Y eso es lo que le acontece lo que le pasó a las tribus, que rápidamente olvidaron. Y Yahweh no quería que las tribus se olvidasen de él. Se llamaba Kititse. Sí, Kititse, cuando vayas a la guerra. Cuando vayas a la guerra. Vimos, cuando vayas a la guerra. Entonces vimos de que estaba dando Elohim, estaba Moshe preparando pues a las tribus y avisándoles o informándoles que cuando entrasen a Eres de Canaán, pues que fuesen a la guerra. Y cuando iban a la guerra, pues y ganaban la guerra y deseaban tomar de las cautivas a una mujer, ¿se recuerdan? A una Isha, eso fue lo que hablamos. A una Isha extranjera. Era a extranjera, a un gentil, pues vaya un goy para que se comprenda. Entonces vimos el proceso que le iba a hacer el israelí o el israelita para tomarla como esposa. La iba a someter a un proceso de purificación. Y vimos ahí a quién representaba esa hembra. ¿Sí? Vimos que a quién representaba esa hembra. Entonces vimos de que representaba pues a la Keilah Goín gentil.
como figura, que durante los últimos 2000 chanín, pues la Keilah iba a brotar de los gentiles y que se iba a convertir en la novia del Mashiach Yahushua. ¿Se recuerdan eso? Ok, miren. Después vimos al hijo terco. ¿Se acuerdan del hijo terco? Que no quiso obedecer la voz del papá ni de la mamá. Entonces lo asesinaban, pues. Lo apedreaban. Vimos eso. Vimos que contenía otra figura de dos hijos. De dos banín. Que fue a parar allá en el hijo pródigo. ¿Se recuerdan? Y después vimos aquella del 24 de Devarim. ¿Se recuerdan que vimos en el 24 de Devarim? ¿Se recuerdan ustedes? ¿No se recuerdan? El adúltero, o la carta de rechazo, divorcio que se le iba a entregar a la muchacha, a la esposa, cuando el marido no le pareciese cómo la encontraba y le daba carta de rechazo. ¿Se acuerdan? Ok, y vimos ahí todo lo que significaba eso en Nebuá. Entonces miren cuántos detalles, pues, y otros que se nos escapan de la mente. Hayón, acá estamos viendo una vez más otros preparativos. ¿Qué conductas iban a adquirir aquellas 12 tribus cuando ingresasen a Er de Canaán? Y podemos ver ahí en la lectura que vimos para ubicarnos un poco. El 26, ¿sí? Sigamos ahí viendo. 26. 26.1 del libro de Devarim. Y vamos a ver cómo habla. Y ha de acontecer que cuando entres, y ha de acontecer que cuando entres en la Aret, que Yahweh tu Elohim te da por herencia, habla acá, por herencia, herencia, tomes o te adueñes de ella y te establezcas en ella. Tomarás de los richonín o del rechit, de todos los perots del hadamá, del suelo que recojas de la Aret, que Yahweh tu Elohim te da, y las pondrás en una cesta, una canasta, e irás al lugar que Yahweh tu Elohim escoja para establecer ahí su chen. Y te presentarás al Cohen que esté en labores, en aquellos llamen, y le hablarás: declaro hoy a Yahweh tu Elohim, declaro hoy a Yahweh mi Elohim, que he entrado a la Ares que Yahweh juró a nuestros abot que nos daría. Entonces el Cohen tomará la canasta de tu mano, el cesto, y la pondrá delante de Yahweh, del altar de Yahweh tu Elohim. Y ahí en el 5 y en el 6 comienza un recitar o un declarar de aquel personaje, de aquel israelita que iba pues a cumplir esta misma. ¿Cuál es la misma? ¿Cuál es el mandamiento? Presentar los frutos, para que se comprenda los primeros frutos de su cosecha. Tenía que él despojarse pues de eso. Eso es lo richón que tenía que hacer. No voy a tapizcar o voy a cortar unos y los voy a guardar por ahí. No. Eso va a ser lo primero, lo richón. Se lo va a llevar a Yahweh su Elohim. Cuando dice a Yahweh su Elohim, significa que le iba a presentar ante Leví, ante el Cohen Gadol. Eso significa, porque Elohim no necesitaba fruta, no necesitaba comer, no necesitaba nada. Pero así habla acá.
al Cohen, era para el Cohen, porque el Cohen era el representante de Yahweh, la tribu de Leví. Entonces, habían varios propósitos. ¿Por qué había que llevar? ¿Sí? Así que eso es lo richón que van a hacer cuando se establezcan. Como dando a entender, como casa de Efraín. Nosotros no hacemos eso, por supuesto. Pero ¿qué es lo richón? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Como casa de Efraín, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hace usted cuando se levanta en la mañana? Aquí está hablando de un orden primeramente. Primero, ¿qué es lo richón? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dar toda Rabá. Postrado o inclinado, como qué sé yo. Cuando nos levantamos. Cuando vamos a laborar. ¿Qué es lo richón? ¿Qué es lo primero que hace usted? O el celular lo agarramos y empezamos ahí a ver qué es. O cuando vamos a comer en la mesa. ¿Qué es lo richón que hacemos? No ve que algunos hasta ponen así el celular así, va. O sea, comer, dice. O sea, comer. ¿Qué es lo richón que vamos a hacer? Dar toda Rabá. A hacer brajá al Chen de Yahweh. A través del Mashiach Yeshua. Entonces, eso es lo que quería Yahweh con aquellas tribus. Que fueran llenos de toda Rabá. El agradecer que le llaman. Pero hay que hacerlo, ajín. Hay que enseñarles a los yeladín, a las esposas, a los esposos, a todos. Las esposas le han de enseñar a sus hijos. Y los padres a los hijos. Todos debemos de hacer eso. Y donde quiera que si vamos a comenzar una labor, ponernos en las manos de Él. Esa es una. Pero dar toda Rabá no quiere decir, toda Rabá por esta cama, por esta casa que tengo. No únicamente eso. Sino que cuando decimos dar toda Rabá, quiere decir servirle a Él también. Porque hay muchos que dan toda Rabá, pero no quieren ir a las Keilot. No quieren servir. ¿Sí? No quieren servir y dan toda Rabá. Entonces, no es únicamente dar toda Rabá, sino que es servir también. Permanecer sirviendo a Elohim en la Keilah. Laborando en la Keilah. Haciendo abodá. Sirviendo. Para que Efraín siga creciendo y siga creciendo. Eso significa dar toda Rabá. Pues sí. Porque allá afuera hasta los bolos dicen muchas gracias, dicen. Pero eso no, pues. Sino que hay que reconocer. Hay que reconocer. Que Yahweh nos permite a nosotros ser lo que somos y lo que tenemos, que toda fuente viene de Él. Que toda fuente viene, todo. Toda fuente, todo. Pero sé que constantemente. Y eso va a permitir que usted esté conectado siempre con Yahweh y con la Keilah. ¿Sí? Hay que reconocerlo en todos vuestros caminos, pues, en todo, oiga bien, en todo, que no se nos escape, pero ni una uña, en todo. Cuando yo hablo en todo, no le quiero enumerar, vea, no es que usted tiene que pensar. No le quiero enumerar, sino que en todo. ¿Sí? Incluso hay que dar toda Rabá por la familia que uno tiene. Aunque muchos se porten mal, pero igual. Aunque algunos jorin, padres, se porten mal, pero siempre hay que dar toda Rabá. Pues sí. Porque si mi papá no me hubiese engendrado, pues, no estuviera aquí, ¿va? Aunque no esté aquí. Por todo. Él fue el puente, mi hija, el puente. Sí. Así que allá sí ellos no quieren seguir el camino. Pero yo sí debo seguir el camino. Usted sí debe seguir el camino, el Derek. Entonces, eso es lo que deseaba Abba Yahweh con las tribus. Que no se les olvidase que aquella Eretz, aquellos perot, aquellos frutos, aquella prosperidad de la Eretz de Canaán, pues que se debía a una Divrei Hayamim, a unas promesas
que Yahweh había hecho a los Abot, a los padres, a los arameos, a los Amorí, a los Abraham. Entonces, por eso este oferente o este personaje israelita tenía que ver esos perot y tenía que recitar una historia, una Ibrahim, para recordarse él mismo de dónde había venido. Y aquí traigo los perot de la Aret que tú ofreciste a los padres y que en promesa, y yo doy edut, testimonio, que ya recibí la promesa y aquí están los perot, aquí están los frutos. Ajá. Sí, él no está, pero aquí estamos nosotros dando edut. Y es como así se presentan los frutos, los perot, las primicias. Y también el maaser, aquí aparece un maaser acumulado. ¿Qué? Pues en su oportunidad podemos hablar más de ese maaser que aparece ahí de los 3 años. En fin, ese fue el objetivo de esta misbah. Los bikurín o los richonín, frutos. Frutos, los primeros, como decimos, es lo primero que tenían que hacer. Entonces, de hecho, no sabemos nosotros de que, pues, en base a eso, ellos iban a ser un pueblo singular, habla aquí, de Elohim. Y quedaba amarrado, pues, los misbot, los mandamientos, a ellos. Una identidad que no debía de perderse, que debía de mantenerse de descendencia en descendencia. Si ellos cumplían, pues, entonces, esa Aretz no iba a fallar. No iba a fallar. No iba a fallar, sino que sin necesidad de hacerle tanta cosa, a podarla, limpiarla, ¿sí? Y ella iba a dar sus frutos, sus perot, hermosos, sanos, pues, por supuesto, sanos, ¿no? Para alimentar a los levitas e incluso a los gerín que estaban entre ellos. Mire, para compartir. Y que ellos, a Jodí, no se elevasen, no se orgullesen, que ellos no se hiciesen orgullosos, pues. Porque ese es el objetivo, ¿no? Fue el objetivo. Usted lo puede leer eso en el capítulo 8 del libro del mismo de Barín. Capítulo 8 del libro de Barín. Se puede ir un poquito atrás. ¿8? Sí. ¿Estamos siguiendo la pista? 8:11 del Sefer de Barín, revisando pues y viendo la diferencia de Yamín de aquellas tribus, de aquellas Amatot. Sí, es que ese fue el objetivo. Cuídense de no olvidar a Yahweh tu Elohim. Cuídate de no olvidar a Yahweh tu Elohim, dejando de guardar tus misbot. Les hablaba a ellos, por supuesto, sus ordenanzas y sus estatutos, que yo te ordeno, Jayón. No seas que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y morado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique. 14. El 14. Entonces tu lev se enorgullezca y te olvides de Yahweh tu Elohim, que te sacó de la era de Misraín, de la casa de servidumbre. Ahí está. Ajá. Entonces, eso es bien fácil, caer en ese error. Así que, mucho cuidado, casa de Efraín. Mucho cuidado a todos, ¿no? A todos. Porque cuando viene un problema, que viene esto, viene el otro, es fácil renunciar, que le llaman, y hacer maletas y me voy porque no aguanto esto ya. Sí. ¿Por qué? Porque se va a llenar de vanidad. Alguien se puede llenar de vanidad. No quiero hacer una casa, quiero hacer 2 casas, quiero hacer 3 casas, 4, 5 carros quiero hacer. Quiero hacer 5 empresas.
¿Sí? Y está bueno que haga más. Pues sí, que me regale una a mí. ¿No? Pero que no se olvide, pues. Esa es la cuestión. Que comparta. Está todo y que ayude a la Keilah, pues. Está todo. Está todo. Pero que no se olvide de Elohim. Y después va a querer ser trampa para tener más. Es que esa es la cosa. Entonces se va a olvidar de Elohim. Voy a llenar un granero, voy a llenar otro, voy a llenar otro, y ya, y Nechama, sáciate. Y se le va a olvidar lo más importante, que es su Nechama. ¿Sí? Sé que para los efraimitas es complicado, pues, porque todo gira alrededor de Shabbat, que es una identidad que siempre debe mantenerse. Y ahí es donde cuesta un poco ubicarse, ¿no? Sin embargo, si Elohim dejó la enseñanza para estos últimos 2000 años a través del Mashiach Yahushua, si nosotros hacemos el intento y el esfuerzo, Él nos va a ayudar. Así como me ayudó a mí y así como ha ayudado a muchos efraimitas que conocemos. Así como los que ven, no, pero es que está complicado eso, porque yo trabajo el Shabbat. Pues lo importante es, por de pronto, que oiga, que escucha, que conozca. ¿Sí? Y después se puede ir arreglando con los jefes, o se puede ir buscando. Y Elohim ve ese esfuerzo. Entonces, si le preguntamos a muchos efraimitas lo que estoy hablando, así han hecho. Un edut, pues, de ellos. Y así comenzaron. Y puede empezar usted, por ejemplo, un Shabbat, puede empezar por las tardes, pues. Sí, puede empezar por las tardes o por las mañanas. Y así poco a poco se va avanzando. Poco a poco. Cuando venga a sentir y sienta seguridad de lo que está haciendo y la riqueza de la enseñanza, usted con ansias va a esperar el próximo Shabbat. ¿Sí? Y va a querer que después de Shabbat, que sigue Richón, va a querer que sea Shabbat. Para estar, ¿no es cierto? Sí. Sí. Sí, es un anhelo. Un anhelo permanente. Entonces, no se vayan a olvidar. Así que eso fue, pues, la orden dada a aquellas tribus, a aquellas matot, que no se olvidasen de Yahweh Elohim. Y por eso fue esa boda que ustedes ven ahí, para recordarse, ¿no? Pienso que quizás muy a menudo se veía esa actividad de llevar los perot, los frutos, porque no todos los frutos tienen sus épocas. Hay unos que sí tienen sus épocas. Por ejemplo, vienen las épocas de otoño que estamos llegando, que hay unos frutos exclusivos, ¿no? Así como allá por Pesach, ¿se acuerdan? Que hay otros frutos que tienen sus fechas. Sí, la cebada, el trigo y todos esos. Entonces, Elohim estableció Hagim, pues, fiestas para poder llevar esos perot y esos frutos. Explicábamos anoche que esta misbah de las primicias, allá con ellos, fue una obligación. No era una terumá voluntaria, sino que deben de llevarlo. Entonces ellos tenían que ir allá al campo a ver sus parcelas para cortar los richonín. Y si es posible enseñar a la familia para que los hijos siempre fuesen temerosos de Elohim Yahweh y continuasen con el linaje. Y tenían que llevarlo pues siempre a aquel lugar, al Cohen Hagadol, al representante de la tribu de Leví, como fue el Cohen. Bueno, aquí no habla el Cohen Hagadol, sino que al Cohen.
un administrar, pues. Y eso, y todo ese elementos iban a servir para el sostenimiento de aquellas tribus y para administrar de aquellas tribus. Así fue, así se elaboraba. Así que aquí se logra entender que la tribu de Leví se beneficiaba mucho, como mucho Gerín, con el huérfano y la viuda, principalmente la tribu de Leví, porque son los exclusivos que Yahweh dejó para laborar en la parte administrativa, los representantes. Como acá hay muchas cosas que podemos platicar, sin embargo, vienen unas clalot, maldiciones, bendiciones, por guardar esos misbot. Entonces, como parte del BRIC, del pacto, que ellos iban a cumplir, pues, si cumplían, pues les iba todo, y si no cumplían, pues les iba a ir mal, re mal les iba a ir a los pobres israelíes. Iban a pasar a cruzar el Jordán, ahí iban a declarar la brajot y las clalot. Iban a haber un misbea ahí, iban a hacer un misbea para dar toda Rabá Elohim, porque habían atravesado el Jordán, y se iban a constituir como pueblo de Elohim. Iban a escribir la Torah, la ley, en tablas de piedra, y hacer un juramento, una promesa de que ellos iban a ser pueblo de Elohim. Ellos declaraban ser pueblo de Elohim, y Elohim hablaba: entonces ustedes son mi pueblo también, exclusivos míos. Eso. Cuando ellos cumpliesen todos estos mismos. ¿Sí? Así que para que se comprenda el que llevaba la canasta, el campesino, la cesta, entonces recitaba esa braja. Veamos un poquito. De hecho, esos bicurín, esas primicias iban a tener, iban a cumplir figuras, un símil. Ya lo vamos a ver. Veamos. En el 5, 26:5, y responderás y hablarás delante de Yahweh tu Elohim: mi Abba fue un aramí, errante, y bajó a Misraín, y ahí se estableció, siendo pocos en Mispar, en cantidad. Sin embargo, de allí llegamos a ser un país o un pueblo gadol grande y fuerte y numeroso. Oigan cómo llegaron ellos, cómo se multiplicaron. Se multiplicaron de sus abots, de sus ancestros, de sus antepasados, de los arameos, de los aramí. Mi padre fue un aramí errante, hablamos anoche, que el linaje de ellos, de Abraham, de Isaac, eran aramí, aunque algunos hayan nacido pues en Canaán, Jacob, Isaac. Sin embargo, sus padres fueron del linaje arameo, de Arán. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Entonces, él está hablando, está recitando eso, recordando que su padre fue un aramí errante. Explicamos anoche del linaje de ellos, de Mesopotamia. Entonces, él explica que fue un aramí errante. Errante significa que fueron personajes que anduvieron de aquí para allá y para allá y para acá, que ninguno los tomaba en cuenta a ellos, ya, que sufrieron, pues. Errante, que significa a punto de perecer estuvieron ellos. O sea, como queriendo entender, nosotros no existiésemos, pues. ¿Por qué? Porque ellos fueron a punto de fallecer. No iban a existir, pues. ¿Comprende? Sí, de caminar. Fueron errantes, pues. No tenían absolutamente nada. No tenían heredad. Si en cabañas, en champas o covachas, allí moraban ellos.
Por eso tenían que ser humildes, sencillos, y viendo la riqueza que ya tenían. Y o sea, estaban destinados a no tener nada, pues. Hablamos que Jacob, si Esaú lo iba a asesinar, pues. Y tuvo que huir. Porque Jacob le había ganado la Bejorá, la primogenitura. ¿Se recuerdan? Pero Jacob era un Ish de la línea Benei Elohim. Y tenía que él, pues, buscar que en él se cumpliese lo que Elohim había establecido, de que en la simiente de ellos iba a ser Baruch, todas las familias de la Aretz. Entonces Jacob buscaba eso, Isaac buscaba eso, Abraham buscaba eso, y no importaba si se enfrentasen a las fieras, a los enemigos, no importaba. Lo que importaba era, Richón primero, buscar la promesa de Elohim. Y por eso tuvieron muchos problemas. Por eso sufrieron. Y llegarán los Yamin, decía Esaú, cuando miraba a Isaac, sí, a Isaac decía, llegarán los momentos cuando mi padre Isaac fallezca. Y entonces, ¿qué habló? Iba a asesinar, a hacer fallecer a Jacob. Pero no le quedó más que huir, vea. Imagina huir. Sí, y Yahweh lo guardó. Un malaj guardaba a Jacob. Malaj estaba Jacob. Así que por eso a punto de perecer. De lo que Elohim iba a ser un pueblo, de lo que no existe, pues de lo que no es. Y eso es lo que a veces cuesta comprender. De lo que no valía. Normal. Del que no tenía derecho, pues. Así, pues, escoge a Jacob. No escogió a Esaú, sino a quién escogió. A Jacob. Lo elige. Lo elige. Y la primogenitura no era de Esaú. No era de él. Como más tarde la primogenitura no era de Joseph, sino que de quién la primogenitura más tarde. De Rubén. Y más tarde, y así sucesivamente. Para causarnos sorpresas a nosotros. Por eso es esto. Entonces, sí, igual. Por eso es bien importante entender estos bikurim, estas primicias. Porque esto está conectado con los primogénitos, con lo mejor. El expresar Rechit y bikurim están relacionados. Porque Rechit quiere decir lo primero. Y bikurim quiere decir también lo primero, pero lo mejor para Yahweh. Que es Bejor. Bikurim se compone del expresar Bejor, que quiere decir primogénito. O quiere ser primogenitura. ¿Comprende? ¿Sabe por qué estamos platicando estas cosas? Porque eso es lo que está pasando con Jacob al recordar esta Divrei Hayamim. Aquellos no recordaban tanto eso, pero nosotros sí lo estamos recordando. Así que al regresar Jacob, ¿se recuerdan cuando fue allá a Harán a buscar esposa de la misma familia? Ya venía con un montón de Yeladim, ¿no? 12 traía, o no, como unos Ezer, ¿verdad? No, 12 traía. Ya venía, sí. Y venía temblando, o temor, tal vez no temblando, pero venía con temor. ¿Por qué? Porque a él le habían hablado tiempo atrás que Suak Esaú lo iba a asesinar. Imagínense. Errante. Hasta descoyuntado, ¿no? De su cuerpo. Cuando se iba a enfrentar a Esaú. Y tal vez él solo tal vez iba a correr en los cercos y se iba a escapar. Y con ese montón de personas que venían, ¿cómo iba a ser con esos niños pequeños? Hasta Joseph venía ahí, de último, pues. Cuidemos a Joseph. Así que
Así que, para no alargar más el asunto, 40. Entonces, vamos a ver, que esos primeros frutos, esas primicias, que son reflejados como podemos decir, como que más tarde se iban a convertir en personas, ¿no? En personas. Podemos ver el texto de 48:16 del libro de Bereshit. Bereshit. 48:16. El Malak que me ha rescatado o me ha liberado de todo mal, de braja a estos muchachos. Y existen ellos mi Chen y el Chen de su sabot, Abraham e Isaac. Y crezcan para ser multitud entre la Aretz. Importante pues entender esta parte, porque estamos hablando de primogenituras, estamos hablando de primicia, estamos hablando de bikurim. Qué importante cómo Elohim iba haciendo aquellas figuras de aquellos frutos, cómo lo iba reflejando acá. Entonces, como estamos viendo a esta familia, a esta mishpaja, y como Jacob, que ya había sido primogénito, porque fue primogénito, ¿se recuerdan? A esta altura él ya había recibido el nombre de Israel, y que ya iba a ser, y que fue primogénito, y que por ende las tribus, la descendencia de él, todos iban a ser primogénitos. ¿Sí? Iban a ser primogénitos. Jacob sabía eso. Sin embargo, aquí va a traspasar otra primogenitura. Pues sí, otra mejorá. Entonces, si yo soy primogénito, pues vamos a hacer vamos a autorizar a otro primogénito. La primogenitura de Jacob, Israel, iba a ser pues para los que iban a entrar cuando entres a Eres de Canaán, ¿sí? O sea, los primogénitos estaban a punto de entrar cuando entres, porque así fueron calificados ellos, porque eran descendencia de un primogénito llamado Israel. Su nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Sin embargo, vamos a hacer otra primogenitura. Sí, pero esta primogenitura va a quedar como congelada o guardada, porque no se ve pues que Efraín haya sido primogénito durante mucho tiempo. ¿Sí? Pero oigan qué importante esto que vamos a ver en este momento. Acá habla específicamente para que crezcan y sea multitud en la Aretz. Multitud en la Aretz, para los que escuchan. Multitud en todo el planeta, en toda la tierra. Hablo así para que se me comprenda los que ven, los que escuchan. Multitud. No está hablando de judíos, no está hablando de levitas, está hablando de gentiles. Y que en este caso, quien iba a tomar la primogenitura, por aquí lo vemos, iba a ser Efraín. ¿Sí está? ¿Sí? A él, desplazando a Menaché. Entonces, Jacob iba a imponerle las manos, las Yadaín, las manos, para traspasar esa autoridad. Porque más tarde él iba a ser el representante de Yahweh en la Aretz. ¿Sí? Pero oigan lo que quiero hacer hincapié. Y el mana que me ha rescatado de todo mal, de braja a estos muchachos. Ojo con ese checharrel 16, 48:16. Eso significa que un malach, un ángel, cuidaba a Jacob. Y que ese malach, pues que también cuida a esos jóvenes.
¿O no? Pues sí, que cuide a esos jóvenes. Entonces, ese mala que cuidó a él, pues también que ese mala cuida a estos jóvenes. Sí, lo resguardó ese mala. Eso, ese mala. Entonces, ese mala que me ha rescatado, el esperar rescatado del hebreo Gaal. Oiga usted, del hebreo Gaal o Goel. Pues, Gaal, rescatado, redimido. Un Goel, pues, ya, podemos ver, oigan bien, podemos ver el que ha rescatado, el que ha redimido. Acá ya no está hablando de algo físico, ya no está hablando de una tierra física, sino que está hablando de algo más allá, un Goel, alguien que rescata. ¿Sí? Sí, que comprende. Sí, ahí va apareciendo. No podemos decir Mashiach Yahushua, pero cumple la figura de Mashiach Yahushua. Porque el que iba a levantar o el que iba a cuidar a Efraín en los dos últimos 2000 chanín iba a ser el Mashiach Yahushua, el Goel, el rescatador. ¿O no les suena a ustedes? Sí, el Goel, Gaal, usted lo puede ver, usted lo puede buscar. ¿Cómo se dice Goel? Gaal, ¿cómo dice Redentor? Entonces, eso lo puede ver usted en el libro de Vayacrá, capítulo 25, si desea. 25. Hablando del Goel. Vayacrá. $25:49. Únicamente lo que deseo es que comprendan el que hace redención, el que redime. Ajá. No. ¿Quién? 49. O su tío, Dodi, o su Dodi, o Ben de su Dodi, tío, podrá rescatarlo. Será un Goel, pues. Aquí viene la expresión redimirlo. Es la misma expresar que usted halló allá en el 48:16 de Berechit. O un pariente cercano de su Mishpah podrá redimirlo, un Gaal, un Goel. O si prospera el mismo, podrá redimirse. Entonces, ¿qué significa eso? Que Mashiach se presenta como un pariente cercano a la semilla de Jacob. Por lo tanto, miren qué braja. O sea que Mashiach se presenta como un pariente de nosotros. Como un pariente. ¿Por qué? Porque contenía en Basar el linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, a través de Efraín, llenó el planeta. Porque llenó el planeta de la simiente de Jacob. Para poder ser redimida, rescatada por un Goel, por un pariente cercano. ¿Quién es este pariente cercano? El Mashiach Yahushua. ¿Sí? Para que laborase Efraín. Por eso dice un rescatador, un Goel. Por eso que Efraín no se conoce, pues, en estos tiempos, no se ve, pues. ¿Por qué? Porque está inmerso en Nebuá. Está en figura, está en parábola. Y es lo que muchos no pueden entender, no pueden comprender. En el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, es congruente, o sea, se pone de acuerdo con esta Divrei Hayamim que estamos viendo. Por eso aquellos rechit o aquellos rochín, perot, representan las primicias o los primogénitos que al venir Mashiach se iban a recoger con la venida del Mashiach Yahushua. ¿Sí lo puede ver, Ajotí? ¿Sí me explico? Esa es la cosecha. En ese Gadol, en ese gran Shavuot, quien venía a recoger es pues al Efraín que estaba extraviado. Ellos son
las frutas, las primicias, pues. Los richonín, primicias. Y Efraín toma su lugar, porque acá está escrito, pues. Y él habló, pronto se va a cumplir esto, leyó allá en el libro de Isaías. Pronto lo haré. O no habló así, pronto lo haré. Veámoslo, pronto lo haré, dice. Y el libro de Isaías. Eh, 60. El 22. El más pequeño llegará a ser un millar. Y el más insignificante, lo que estamos hablando, un país poderoso. Yo, Yahweh, a su semán lo apresuraré. A su semán. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo acontece eso? Con la venida del Mashiach Yahushua. Con la venida del Mashiach Yahushua. Y habla en el 68. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? Lo que platicábamos a ti. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Mire cómo ocupa él las aves, lo físico, para enseñarnos cosas. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? ¿Quiénes son? ¿De qué está hablando? El Navi Yeshayahu. Muchos piensan de que esas nubes es el cielo y que esos pájaros son los aviones que están llevando a la gente para el Estado de Israel. Así piensan muchos. Sí es cierto. La ventana 440, no sé cómo le llamaban. La J. Rica se ha de acordar de eso. No se recuerda. No se acuerda. ¿Quiénes son estos que vuelan? Piensan que son los aviones llevando personas para el Estado de Israel. No es eso. Es que no, aquí lo acabamos de leer. Piensan que hacer aliyá no se refiere a eso. Muchos piensan que es el cumplimiento de que el judaísmo se está estableciendo allá. Están llegando allá y se están haciendo en multitud. ¿Quiénes son estos que vuelan? ¿Quiénes son esas nubes? Esas nubes espesas que van rápidamente volando. Son los efraimitas, ¿o no? Esas palomas, esos pájaros que regresan a sus nidos, que regresa a su propio nido, que regresa a su casa. Ese es el cumplimiento. No es un viaje, pues, para el país físico, sino que es un viaje de retorno para ser Israel comprado por el Mashiach Yeshua. ¿Sí? Esos son. Esas nubes que van a apresurarse. Esa multitud. Somos bastantes, Ajín. Somos bastantes. Es multitud. Lo que pasa es que hasta ahora nos estamos dando cuenta. Mire a Gabriel. Somos bastantes. En todas partes están volviendo, pues. Están en Guatemala, en México, en Estados Unidos. Y aquí están muchos. Ya es tiempo que vuelva. Aquí está la nave de Tarsis, pues. Porque esperan ver barcos que van para allá, ¿va? O aviones a aterrizar a Tel Aviv. Ahí vienen. No es eso. Sino que es la que vuela, es la Besorá del Mashiach Yahushua, que está llegando a los Goyim, que está llegando a la semilla de Jacob. Así que ahí van los palomitos, los palomos volando a nuestro propio nido. Tuvimos un montón de nidos, va usted. Enjaulados nos tenían. Pero hoy logramos escaparnos de ese nido y vamos a nuestro propio nido. Propio nido. Y esos palominos o esa paloma, su canto tiene que ser muy especial. Un canto dulce, va. Un canto dulce. O no, nunca han oído usted cantar las palomitas. ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Va? Así le hacen, va. Oiga, ¿cómo le hacen? Pero es un canto especial.
Porque muchos están cantando otras cosas, ujú, creyendo que están en lo correcto. Bueno, nosotros ya estuvimos, ¿no? Cantándole al Zeta, al Zeus, al Deus. Hasta lloraba, ¿verdad? Brincábamos de contento. Pensábamos que ese era el canto de la tórtola. Pero a ver que quizás un sope estaba cantando. Sí, vaya. No, hay un libro que se llama Chir Hachirín. ¿Se recuerda el libro de Chir Hachirín? Cantar de los cantares. Hay un texto por ahí en el capítulo 2. Creo que si lo encuentro. Chir Hachirín. No me recuerdo si es el capítulo 2. Si alguien lo tiene por ahí, me ayuda. Si no, ya se lo damos. Solo téngame un poquito de... Chir Hachirín está después de Eclesiastés, de Cogelet, eso. Sí. Busquémoslo así, tal vez lo hayamos. 2:14, vamos a ver. Ajá, 2:14. 2:14. Chirhat, paloma mía, Yoná mía, en la grieta de la peña, en los secretos de la senda escarpada, déjame ver tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y needar y precioso tu semblante. ¿Vieron? Déjame oír tu col, porque la col es dulce. Así que su col, su voz, su forma de actuar debe ser dulce, como la tórtola o la paloma. Y estos son los que vuelan. Esa es la multitud que vio Ezequiel, que vio ¿cómo se llama? Yeshayahu, y que vio igual, ¿quién vio esto allá en Apocalipsis? Que vio una multitud, Yahanán. Y de todos los goín, de todas partes, dice, que exaltaban a Elohim. Efraín, pues, se establece, se coloca, o por decir así, como el primogénito, como el representante de Yahweh aquí en Aret. ¿Les parece a ustedes esto? ¿O les da tristeza? ¿O les da tristeza? Sinja. De hecho, ha habido mucho problema en este regreso, en este retorno de la Keilah, pero mucho. Incluso cuando vino Mashiach Yoshua, la casa del sur, el remanente, no aceptó a Mashiach Yoshua. Unos sí creyeron y otros no creyeron. ¿Por qué? Porque querían irse ellos siempre a lo físico, a la era de Canaán. Entonces, el Baljute que Yahweh tenía proyectado, pues, a través del Goel, no consistía en un Malhut físico, sino que en otro Malhut, en un reino especial. Entonces, por eso no les cuadró a ellos. Y los que creyeron cuando vino Mashiach, y veían a los Goyim, que sobre ellos caía el Ruach HaKodesh, hablan, bueno, ¿y estos quiénes son estos? ¿Y estos de dónde han venido? ¿Y estos quiénes son, pues? Decían ellos. Está en el libro de Isaías. Y ahí habla, mira a tu alrededor quiénes son estos. Nunca han querido reconocer a esos. ¿Quiénes son esos? Efraín, que vuelve, que regresa. Ya limpio, ya sin idolatría, o con la oportunidad de limpiarse. ¿Sí? Estamos finalizando prácticamente. Así que Mashiach les mandó una parábola del sembrador, que no toda la semilla iba a poder brotar. O iba a brotar, pero lastimosamente se iba a ahogar.
o iba a fallecer. Aunque escuchase, pero no iba a entender. Pero creo que ustedes han hecho en comprender, ¿o no? ¿A Jotín, Marta? Sí. Tuve arrepentimiento y después que me conocí, herí el muslo. Ahí lo especifica, el que se come los pájaros. No es Efraín hijo precioso para mí, no es niño delicioso, pues desde que hablé de él, sí, ahí lo explica. Ahí lo explica. Más después le explica más adelante que uno habla que fueron los problemas, en otra habla que no pudo comprender, hay otra habla que en el corazón se puso, pero que no enraizó. Ahí lo va hablando. Así que procuremos pues que se enraice bien esa semilla. ¿Sí? Los problemas de la JAI. Hay una de los problemas de la JAI. No deja. Sí, tantos problemas. Así que cada uno de ustedes debemos de saber eso. De que siempre hay problemas. Siempre hay, se complican de momento. De una forma o de otra. De una forma o de otra. Sin embargo, si nosotros pues déjeme, si usted le pone todas las cargas a Mashiach Yeshua, entonces póngaselas a él, porque no, así habla acá. Póngaselas a él y ya no luche con sus fuerzas, porque ahí está el problema, que usted lucha con sus fuerzas. Si usted lucha con su fuerza, no va a poder. En cambio, la carga, el yugo que Mashiach dice, poned sobre vosotros mi yugo. ¿Sí? Pónganlo, el yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hallaré descanso, hallaré menujá, Shabbat, descanso para vuestra alma. Sí, de Shabbat. Sí. Así que verá que lo que le hablamos es cierto. Y comentarles lo último, de que estamos a punto de recibir Yom Teruah, y luego Yom Kippur. Vamos a ver, Yom Teruah es domingo, mañana, Richón, 21 de septiembre, ¿sí? Así que tenemos Yom Teruah mañana. Tenemos el 30 de septiembre, Yom Kippur, cae martes, el Ishi. 5 de octubre, Sukkot cae domingo, Richón. Y cerramos el 12 de octubre, Sukkot. Igual cerramos con domingo, Richón. Así. Para los oyentes, pues, que deseen saber cómo están las fechas, aquí están. Y comentarles, pues, que la primera cosecha de los Bikurim fue hace 2000 años en aquel Chabot, aquel gran Chabot, donde se inicia el nuevo administrador, el Goel Mashiach Yehoshua. Y que la última cosecha, ¿cuándo va a ser la última cosecha? Cuando venga Mashiach, reflejada en la fiesta de Sukkot. ¿Sí? La otra cosecha. Esa es la última cosecha. La primera cosecha y la segunda cosecha. Para entenderlo así, pues, para que las Hagim, las fiestas, tienen un propósito profético. Por eso hay que celebrarlas. Así que ya estamos en viaje, estamos contentos de que ya están las fiestas. ¿Sí? Así que invitarlos a todos a estar pues en este ambiente de las fiestas de otoño. Qué rápido llegó. Así que Shabbat Shalom para todos. La Kabod sea para Yahweh, Beshem, Mashiach, Yahushua. Amén, amén.